Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Deporteando con Martín Quintanilla, programa número 87. Gracias a toda la gente que hace posible todos los miércoles a las 6 de la tarde seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y YouTube. Hoy la verdad nos da mucho gusto estar con esta campeona nacional, quinto lugar en el patinaje sobre hielo, y a quien le queremos agradecer el habernos recibido hoy en su hogar. Una jovencita de 13 años, quinto lugar nacional prebásico, juvenil A, Renata Brambila Mendoza, a quien quiero agradecerle el habernos recibido aquí en su casa. Renata, con todo esto que ha formado parte de tu historia, patinaje, medallas, diplomas, recuerdos, firmas, autógrafos y todo lo que te ha llenado a lo largo de tu carrera. Gracias por recibirnos en tu casa, Renata. Sí, gracias a ustedes por venir aquí a entrevistarme. Oye, una preguntota, a ver, ¿cómo nace esto? ¿Cómo llega el patinaje a tu vida y cómo es que se da que te enamoras de este deporte? Pues no me acuerdo mucho de cómo entré a ruedas, pero nada más me acuerdo pocas cosas de cuando ya empecé a patinar. Empecé a los 8 años, entonces patiné un rato, me gustaba mucho el competir, el todo, o sea, todas las cosas del patinaje. Y ya cuando llegó la pandemia fue cuando yo entré a mis patinaje en hielo por un curso de verano de verano, sí, de Navidad, por ahí, yo creo. Entré, pues, porque acababa la pandemia, para hacer cosas, ya que no había tenido mucho que no hacía ejercicio y patinaba en ruedas. Entonces dije, pues hay que probar, ¿no? Y probé, y desde ese momento me gustó mucho el patinaje, la verdad. Y fue cuando decidí yo quedarme. Oye, a ver, tengo entendido que empiezas en ruedas, empiezas en el roller. Sí. ¿Cómo es que se da cómo es que llega este deporte a tu vida? ¿Es cómo te enamoras y le dices a tus papás, yo quiero practicar esto? Pues es que mi mamá una vez me dijo que daban, a mí me gusta el patinaje, y me acuerdo que mi mamá me dijo que daban clases en el parque, en el Carmen, creo, sí. Y fue cuando mi mamá me dijo, pues, ¿por qué no pruebas? Y yo decidí ir y patinar un rato. Probé, me compraron patines y me gustó. Fue algo que en realidad sí me gustó mucho, el poder hacer ese ejercicio y aprender esos trucos y toda la cosa. Me acuerdo cuando empecé que todos los que eran avanzados, y yo apenas si patinaba, me podía mover en ruedas. Y ya cuando poco a poco fui avanzando, en unos años ya estaba en su nivel, de esas personas que yo vi cuando ya eran buenas. Yo en pocos años ya estaba en su nivel, patinaba con ellos y tomaba sus mismas clases. Oye, ¿cómo es que empezó a gustarte el patinaje? ¿Dónde lo ves? ¿Lo ves aquí en Puebla, en las pistas, en los lugares, en películas? ¿Cómo es que te llega este deporte definitivamente? Lo veía en películas primero, después lo empecé a ver ya más pues en ruedas cuando iba a patinar, cuando pasaba por el parque y veía que patinaban. Fue algo que la verdad me llamó mucho la atención. Y en el de hielo también lo veía mucho en películas. Entonces, cuando lo pude probar, fue algo que me apasionó mucho, y después pude ver competencias como la de Donovan y fue algo que me gustó mucho el poder hacer. Donovan Carrillo, este jovencito mexicano que tuvo participación olímpica y que ha sido la inspiración de muchos y muchas patinadoras, y el ejemplo es contigo, ¿no? ¿Cómo fue que te gustó? ¿Qué fue lo que te gustó de él para verlo seguido? Pues cuando vi su primera competencia, bueno, cuando fui a los Olímpicos, porque cuando yo empecé a patinar iban siendo esos tiempos. Entonces fue algo que la verdad sí me gustó mucho el ver a Donovan patinar, ya que la verdad me apasionó mucho, me gustó mucho el cómo patinaba, el cómo lo hacía, y fue una gran inspiración para mí. A ver, el patinaje roller o el de ruedas es muy distinto al patinaje artístico, ¿no? Sí. Coméntanos un poquito más o menos de los patines y cómo es que te fuiste adaptando uno con otro. Sí, es muy distinto. Bueno, el control, no me costó mucho el controlar el de hielo con el de ruedas, la verdad. Cuando yo toqué el hielo, me acuerdo, cuando entré al curso de verano, pude patinar sin ningún problema, el dar vueltas a la pista. Tal vez los trucos me costaban más, ya que yo no patiné en ruedas, no patiné el artístico, patinaba uno más agresivo, ¿no? Algo más que era más ¿Qué velocidad? de velocidad, de resistencia y muchas cosas así, menos que el de hielo, que es más artístico, más los movimientos de los brazos, las manos y todo eso. Me costó el aprender a dar vueltas y todo eso,
Pero lo que más me costaba era que, por ejemplo, me di mucha cuenta cuando empecé a patinar más en hielo y me fui ya a las ruedas una vez, que en hielo, como tienen los picos, luego para impulsarme yo pongo los picos o para muchas cosas se usan los picos. Y es algo que me costó mucho porque cuando yo volví a usar la de ruedas, ponía los picos y era la llanta, entonces me resbalaba y a veces hasta me llegué a caer porque ponía la llanta y pues no se puede poner la llanta porque se me resbalaba. Oye, lógicamente al entrar al artístico tuviste que aprender un poquito de la rutina, de la belleza del cuerpo, de mostrarte, de la belleza de la danza y todo esto. ¿Cómo empezaste a compensar para lograr rutinas y finalmente obtener un campeonato nacional? Pues fue muy difícil porque me acuerdo de mi primera competencia que a mí no se me daba mucho del baile todavía. Entonces, cuando me pusieron mi primera competencia y tener que aprender todo eso, era algo muy difícil para mí el poder hacer los movimientos fluidos y toda la cosa, a diferencia de otras patinas que yo veía. Y sí era muy difícil ya que, o sea, por ejemplo, para impulsarme en ruedas usaba los brazos. Y para impulsarme en hielo, no puedo usar los brazos porque se ve feo en una rutina. Sí, pierdes la belleza Pierdes del la movimiento, belleza ¿no? del movimiento al poder mover los brazos de la forma en la que lo haces en ruedas. Entonces, fue algo que tuve que ir acostumbrándome a mover menos los brazos. Los usaba todavía, pero es algo que en una rutina, el aprender a empezar a hacer movimientos, mover las muñecas, es algo que te hace notar mucho. Y fue lo que poco a poco fui aprendiendo, que el estar moviendo las manos te hace ver más notable. Por ejemplo, a mí me habían dicho mis entrenadores, no patines con los dedos doblados, patina con los dedos estirados, te hace ver más larga, más bonita, estirada y todo eso. Y son cosas Muestras que te más hacen... las figuras, ¿verdad? Sí, y también una vez nos dieron, me acuerdo de un curso de verano en el que nos habían puesto y nos decían, es que para hacer tal movimientos tú tienes que saber mover las manos, cómo tener los dedos, acomodarlos. Y nos enseñaron cómo acomodar los dedos, el cómo moverse cuando patinas, cuando te impulsas, todo. Fíjate, a los 8 años llegan los patines de ruedas y lo empiezas a tomar a lo mejor como algo de distracción y empiezas a ir con el apoyo de tu familia a practicarlo. Pero llega ya el hielo. ¿Cómo ha sido esta transición, Renata? ¿Qué tan difícil es, independientemente de lo que nos has platicado? Porque, bueno, ya el artístico tiene que llevar una rutina, música, tienes que marcar ciertos movimientos y ciertas rutinas que son para calificar y por eso lograr lo que has logrado hasta el momento, ¿no? Sí, sí es algo muy difícil, bueno, para mí fue difícil el tener que acostumbrarme a no llevar llantas y poder deslizarme de otras formas, el tener que hacer otros frenos, el tener que hacer muchos movimientos diferentes en hielo. Por ejemplo, en hielo a mí me ha costado mucho el aprender a frenar. Empecé con los patines que tenían demasiado filo, entonces el frenar me costaba, cosa que en llantas fue de las primeras cosas que aprendí a hacer. Entonces, sí fue algo muy difícil, aunque hay muchos movimientos que son idénticos, literal, porque, por ejemplo, hay unos que se llaman cruzados, que también yo los aprendí a hacer en ruedas, y fue algo que me facilitó mucho, ya que cuando mi maestro me decían, ay, hagan cruzados, fue algo que aprendí. Claro, en rueda, en hielo, tienes que aprender y cruzar más las piernas, sostener más tiempo el pie o doblar más las rodillas o tener los brazos estirados, cosa que en llantas pues no estirabas los brazos o no tenías que doblar tanto las rodillas y es algo muy distinto, pero poco a poco ir mejorando, la verdad. La concentración es distinta, ¿no? Me imagino. Sí, no, la concentración es muy distinta, ya que, aunque, por ejemplo, si tú haces un ejercicio en hielo, tienes que concentrarte más que nada en el estiramiento, el cómo tienes que tener pierna, en el control del patín, porque si lo haces en un pie es lo difícil. Cuando giras, el controlar tu cuchilla y que no se vaya ni tanto a pico ni tanto al talón, mantenerla en un punto. Algo que en el de ruedas era más difícil. No era más difícil ya que no giraba o así, pero no era tan difícil ya que tenías 4 llantas y era más fácil de sostener. Ya cuando cambié mis patines de 3 llantas me costó más, ya que sí tenías que controlar una llanta, pero aún así patinabas en las 3 llantas, algo que en el hielo tienes que controlar mucho, también tus filos. Si en el
patín en el de ruedas, te ibas a filo, no importaba. Aquí sí en una competencia de un nivel en específico que no se puede hacer filos, te vas a filos, ya valiste, o sea, porque ya no te vale. Ya, si en debutantes 1 tú haces una mariposa, por decir así, en filo, metiéndote a una curva, ya no te la cuentan y no te cuentan ese elemento, ya lo hiciste mal. Y vas perdiendo puntos. Y vas perdiendo los puntos que te dan. Cuando ciertos puntos, por ejemplo, para pasar a nacionales, tú necesitas una categoría de puntos. Y si yo estoy en debutantes 1 y hago algo mal, algo que no debe estar en ese nivel, pierdo esos puntos. Y ya no puedo conseguir los puntos, al menos que los consiga con otro ejercicio. Y entonces no podría yo pasar a nacionales. Oye, a mí me inquieta algo. Aquí en patines puedes patinar en la calle, puedes ir a un parque, puedes patinar en tu cuadra, en un parque, donde sea, pero en la pista, en el hielo, desafortunadamente incluso por infraestructura Puebla no cuenta más que con esa tradicional pista o la pista de hielo que está aquí en La Noria, ¿no? Ahí es donde inicias, ahí es donde empiezan tus preparaciones para esto. Sí, yo empecé exactamente en la de La Noria, en donde fue que empecé a patinar y toda la cosa. Y ha sido mi pista por todo este tiempo, por casi un año. He probado otras pistas, por ejemplo la del Arctic, no la he probado, pero sí está la de la Isarena, que fue la que ya competí 2 veces. Probé la de Interlomas y la de Santa Fe, y sí son pistas, la verdad que sí se siente mucho la diferencia, porque por ejemplo en La Noria luego puedes encontrar hoyos de tanto que pican la gente cuando patina. Sí, porque es una pista de entrenamiento, de diversión, ¿no? Sí. No está preparada para el alto rendimiento como en tu caso. Y yo por ejemplo, cuando fui a Interlomas a competir, cuando sentí el hielo fue algo súper raro, porque estaba súper lisito, así, hermoso, literal. Y yo hice muchos ejercicios ahí y se sentía la diferencia un buen. Y cuando yo iba a la pista, ya estoy acostumbrada a ese hielo. Entonces, por ejemplo, luego tienes que buscar un lugar en donde girar, porque si tú giras, de repente hay un escalón de hielo. Entonces, si tú giras, de repente te caes y te vas a pico, entonces pierdes el control del giro. Es algo que la verdad tienes que tú encontrar el momento en donde girar y en qué lugar es mejor, porque si no pierdes mucho el control. Por ejemplo, en el Ice Arena cuando competí, me tocó competir con el hielo derretido. Entonces yo hacía un ejercicio que era pasar por el suelo, literal. Y entonces cuando pasé por el hielo me mojé toda. Entonces sí es algo muy distinto el tener que aprender a controlar algo. Porque cuando yo competí en el Ice Arena, me acuerdo que mis entrenadores me dijeron, no se preocupen por el agua, no piensen en eso, tan solo intenten controlar y no aumentar tanto la velocidad. Porque si tú vas muy rápido vas a perder el control y no vas a poder frenar, es más difícil el frenar. Fíjate, y es más meritorio y valorar lo que has hecho, lo que has logrado, porque de la pista que no tiene ya las medidas oficiales y reglamentarias para una competencia y luego ir a México y ir a otras pistas y enfrentarte a patinadoras que lo hacen del diario y que tienen esa ventaja de tener, pues han tenido resultados. Y tú, a pesar de todo esto, has trabajado duro y con el apoyo, digo, de la familia y las ganas que tienes tú. Y ya después de esta pausa comercial, Renata, ¿qué te parece si nos cuentas cómo compensas la vida diaria, la escuela, porque estás estudiando, y cómo llevar finalmente esto para lograr resultados, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una pausa comercial? Renata Brambila Mendoza, 5º lugar nacional, esto en prebásico juvenil A, que hoy platica con nosotros, agradecerle a su familia y a ella el habernos abierto las puertas de su casa y poder venir a platicar con ella, una niña que empezó con el sueño de tener patines, finalmente se mete a lo de roller y ahora tiene ya un 5º campeonato, un 5º lugar en un campeonato juvenil, esto a nivel nacional. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más. Hoy platicamos con Renata Brambila Mendoza, 5º lugar patinadora poblana, que ya empieza a figurar a nivel nacional.
Estamos listos para recibirte. Anrod School, Education for the Future International Leaders. El rey del fútbol rápido en Puebla. Complejo deportivo para la práctica del fútbol. Rama femenil y varonil en todas sus categorías. Ven y participa en nuestros diferentes torneos. Ambiente familiar. Seguimos todos los protocolos de sanidad. Informes 219-3888 y 2211-2003-09. Lo que quieras decir, dilo con un globo. Stopping Balloons, tu mejor opción. Bien, nosotros continuamos con más platicando este día con Renata Brambila Mendoza, 13 años, una jovencita con muchos sueños, con ganas de crecer, de lograr un sueño, con el ejemplo de Donovan Carrillo, que estuvo en los Juegos Olímpicos, que es uno de tus ejemplos. Fíjate qué padre que tú a tu edad tengas como ídolo o como figura a seguir a un mexicano joven como tú, con esta nueva generación, estos nuevos bríos, esta nueva mujer empoderada que está creciendo en nuestro país y que gracias al apoyo de tu familia y de toda la gente que te rodea, estás empezando a lograr muchos resultados para tu carrera. A ver, Renata, ya nos llenamos aquí de patines, pero es que es importante que la gente que sepa, para las jovencitas, los niños que quieran conocer lo que tú practicas y que ya tienes un 5º lugar nacional, platícanos, a ver, coméntanos. Empezamos que este es 4 ruedas, este es el tradicional que nosotros los viejitos patinábamos cuando los reyes nos traían nuestros patines, de esos que se adaptaban a nuestros zapatos, ¿no? ¿Estos son los tradicionales o con estos empiezas? Yo con estos empecé, de hecho este ya no tiene freno acá, este lo tiene acá. Este es el freno con el que luego vas frenando. De hecho, le derrapa el patín por eso. Pero sí, yo empecé con estos. Aprendí a frenar con esto. Incluso el número es más chiquito. Sí, no, Digo, ya creció tu pie y todo, sí, ¿no? ya Entonces, todo va siendo más diferente. Con estos yo siento que tienes más control porque tienes más soporte entre las 4 llantas que en los de línea, que la verdad es más difícil mantener un control. Después empecé ¿con cuál? 4 ruedas? Estos. A ver, estos me decías que sirven o no para brincar. ¿Cómo es eso de los saltos? Yo luego hacía de saltos de saltar conos o algo así, ¿no? Entonces, esta bota está muy blandita, no está nada fuerte. Y peligra tu pie, tu tobillo. Sí. Y si yo saltaba con estos en las caídas, cuando yo saltaba una jardinera o una banca, no tenía soporte en mi tobillo, en mi pie. Entonces me podía yo lastimar bien feo el pie. Y ya fue cuando me dijeron, tienen que comprarse otros patines. Y me compraron estos. De hecho, estos también, sus llantas brillan. No sé si sigan brillando, pero brillaban, me acuerdo. Brillan como tú cada vez que te los pones. Sí, pero de hecho, estos fueron los siguientes que me compraron. También traían el freno acá. Bueno, estos ya no traen freno. Bueno, es que ya los controlas y ya sabes. Lo traen acá atrás. Oye, ¿cómo frenas? A ver, me decías que de lado y eso, y aunque la superficie es cemento, ¿cómo frenas? Haz de cuenta que el patín, yo aprendí a frenar con Haz de cuenta que estás aquí, tienes que poner el pie de lado, algo así, y vas frenando, arrastrando el pie. O sea, te va deteniendo como a fricción. Sí, y después también hay otros que son, no me acuerdo, creo que hay uno que se llama Águila, no me acuerdo. Hay uno que puedes abrir los pies así, como una U, y la cierras. Y vas reduciendo la velocidad. Sí. O tan solo si ya vas con buena velocidad, tan solo si lo abres bien, puedes cerrar y ya cierras y se va frenando más. Y también existe otro que no me acuerdo cómo se llama, y es frenar de lado. No me salía muy bien ese, me acuerdo, pero frenabas de lado. Hay muchos tipos de frenos y todos son diferentes. Por ejemplo, a mí me enseñaron también una vez en una competencia, tenías que ir frenando y avanzar y frenar. Fue una competencia que hicieron entre mi grupo y tenías que hacer el freno que tú pudieras. También para las salidas, cuando ibas a competir, tenías que tener cierta salida para poder agarrar buena velocidad. Y también empezabas como con el freno de T. Yo empezaba así, era mi salida.
y empezaba así con el freno de T, me preparaba y agarraba buena velocidad porque me impulsaba bien. Después continuaste con estos, Sí. que son los de fueron- línea de 3. Sí. Con Este que estos es, patiné menos tiempo porque fueron ya cuando empezó todo esto de la pandemia y fue cuando empecé yo no patiné tanto tiempo con estos. Pero estos te sirven, como no están tan juntas las llantas, tú agarras más velocidad al girar. y son más Entonces, grandes, ¿no? Te sí, deslizas más, te avanzas deslizas más. muchísimo más, avanzas más. Las llantas tienen que ser más grandes que las que usas acá. Y todo cambia. También sirven para saltar, para subir rampas, sirven para lo mismo, solo que con estos vas agarrando más velocidad. Y después, bueno, ya pasaste a estos. A ver, explícanos, porque de estos sí en algún momento supe lo que era ponérselos, que qué ridículo hice. Pero a ver, cuéntanos un poquito de esto bueno, la navaja, o no sé cómo se llame. A ver, tú De dinos, porque es muy peligroso esto. La cuchilla, Ah, cuchilla. necesitas tener cierto nivel de cuchilla también, porque vas usando más. Cuando te quedas sin filo la tienes que afilar, porque si no, por ejemplo, no puedes hacer muchas cosas. Avanzar te cuesta un buen. Esta sí es muy peligrosa, de hecho decía que me corté ayer acá intentando ponerme el patín. Estos ya sí son muy peligrosas, la verdad. Por ejemplo, Estos dientitos son para frenar. sí puedes frenar, a veces es peligroso frenar con estos porque te puedes ir para enfrente. Ok. Pero de hecho, mira, esta cuchilla tiene como que el desnivel acá y va tiene una curvita como acá. Y esto es lo que tienes tú que controlar en el hielo, cuando giras o así. Intentar quedarte en el centro de tu patín y no irte tanto a pico porque pones el pico y vas frenando, o irte a talón que te caes. Oye, ¿y cómo le haces para brincar un salto y caer y mantener el equilibrio y mantener la rutina, la velocidad Sí, no. y la gracia de una mujer cuando está Sí, patinando? tú tienes que intentar caer, haz de cuenta que este es el hielo, intentar caer así en pico, porque necesitas intentar tener un soporte. De ese soporte ya puedes intentar impulsarte más, o hasta con buena velocidad. Si llevas buena velocidad, no te caes, o sea, si traes buena velocidad, caes con el pico y puedes seguir. Porque el problema de es que si no caes con el pico, suena todo el hielo que caíste. ¿Y eso suena lo oyen bien los fuerte. jueces o algo? Sí, y ¿Y te lo lo manejan? califican. Si no caes en Fíjate. pico, te lo califican y calificas mal. También, por ejemplo, la bota de yo tenía uno más flojo que ya para saltos, giros, ya no te empieza a servir tanto. Entonces me compraron de hecho estos, pero por ejemplo hiciste los piano, que yo me los probé, y es una fuerza de patín, porque esta bota está dura. Entonces tú una vez que te pones la fuerza del otro, literal, tan solo me la puse y ya quería hasta llorar del dolor, porque te aprieta horrendo la bota. Y es algo que ya cuando tienes esa bota te va sirviendo más, te va agarrando, te va sirviendo muchísimo más. Y ya, por ejemplo, los pianos sirven más para saltos. Ya cuando empiezas a hacer saltos más avanzados, giros y toda la cosa, necesitas una bota más dura, porque poquito a poquito son patines por niveles, literal. Por ejemplo, la cuchilla sí también te sirven por niveles, pero si tú cambias de patín y sigues teniendo igual, si la cuchilla le queda al patín, se la puedes poner. Y es algo que te sirve porque ya Y estás eso lo acostumbrado. revisan como en el fútbol, por decir que te revisan los tachones y todo eso es revisado por los jueces antes de una competencia. No hay trampas de quien haga que le saque más filo o que le pongan alguna sustancia, algo para deslizarse o algo. ¿No ha habido eso o sí se da? No, o sea, lo que puede pasar es que el problema es que si le pones más filo, te cuesta patinar. Y si le quitas filo, no puedes patinar Debe muy de bien. estar a una cierta- Tiene que estar a un cierto nivel. También las cuchillas, por ejemplo, a mí cuando me las compraron no sabía si me funcionaban bien y me quedaban bien y así. Entonces, cuando te las prueban, te ponen tornillos de prueba. las van de prueba moviendo tal cosa, conforme sí. tú- Y ya si las quieres más para acá, por decir así, ya te quitan esos tornillos y te ponen los que sí son buenos. Y ya fue lo que hicieron con los míos. Hija, todo lo que hay que saber, todo lo que hay que conocer, todo lo que hay que, pues sí, saber para poder realizar algo que tú a tus 13 años ya estás logrando a nivel nacional. A ver, 13 años, ¿cómo es un día a día? ¿Cómo compensar la escuela? Hay señoritas que ahorita piensan en las muñecas, que piensan en otras cosas, sin embargo, tú ya estás pensando en próximas competencias, en crecer, en tener presencia nacional. ¿Cómo es un día a día en la vida de Renata a sus 13 años?
por ejemplo, cuando fue mi competencia, la de preparándome para nacionales, justo me tocó a mí semana de exámenes en mi escuela. Y era algo súper difícil, porque literal, salía de la escuela, mi horario antes era a la 1, por ahí salía como salía a 2:30, sí, salía a 2:30. Entonces, y yo entrenaba unos días por ahí de las 4, antes, temprano, tenía clase. Entonces, yo tenía que acomodar mis tiempos porque salía de la escuela, era llegar a la escuela y comer, y luego me dejaban tarea, entonces era hacer la tarea después de comer para poder ir a patinar. Y luego entrenaba en la competencia, tenía mis clases con mi grupo, mis clases particulares, después tenía clases de piso, o sea, que acondicionamiento físico, ballet, y todavía tenía que cenar y todas esas cosas. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, llegaba cansada, muy cansada, literal agotadísima, porque luego estaba 4 horas en el hielo, que era clase. Una vez me tocó que tenía clase, me salía clase de acondicionamiento físico, creo, o de ballet, no me acuerdo. Y regresé a hielo a clase con mi Te maestro. descompensaste, ¿eh? Llegué a clase maestro y sí, o sea, es algo que te cansa mucho, porque a mí me cansó, porque todavía si tengo primero hielo, es algo que ya hago ejercicio y otras cosas y me tengo que volver a acomodar, a poner los patines, todo, y volver a aprovecharme bien el patín, porque al menos cuando tenía 2 clases de hielo seguidas era más fácil para mí porque ya tenía el patín, y otra vez era volver a ponerme el patín. Y por ejemplo, cuando me compraron los nuevos era algo súper difícil porque me dolían horrendo los pies cada que me los quitaba. Entonces, cuando me quité los patines, me dolían los pies, y todavía ir a clase y todavía regresar y ponerme los patines era un dolor horrendo. Y yo toda cansada ya llegaba a la casa y todavía que tenía que estudiar. Sí. Entonces era algo que no podía, estaba muy cansada y ni estudiaba, y luego llegaba a la escuela y estresada porque le tenía el examen, y luego que salía y tenía clase de patinaje, y era algo que muy difícil. Pero lo has sabido compensar y hasta el momento estás, sí, ¿no? ¿Qué estás estudiando? Estoy en segundo de secundaria. Sí, estoy en segundo de secundaria y... Pues, ay, no, es que es muy difícil esto, porque me acuerdo en mi semana de exámenes que sí me pasé llorando en algunos exámenes porque decía, es que, y si me preguntan esto no lo sé, y me acuerdo que mis amigos decían, pero es que tú puedes, y yo, pero no puedo. Y me acuerdo que una vez que entré a mi examen de español, salí, tenía 10 en mi examen, y yo, no, o sea, y me ponía muy nerviosa, y era algo que la verdad tuve que aprender a controlar, y ya una vez que lo controlé, fue algo muy bueno. Porque la verdad, no solo fue la competencia esa semana, fue de que la competencia, los exámenes y todavía para practicar para el Halloween que iba a haber en la pista. Entonces era de que tenías que acomodar muchos tiempos. Crecen los compromisos y cada vez que vas teniendo más éxito y más presencia, Renata, pues vas a tener más compromisos, pero afortunadamente tienes las ganas, tienes la pasión, tienes el ADN, tienes el apoyo de tus padres, que creo que es lo más importante, y pues de seguir echándole ganas, ¿no, Renata? ¿Qué viene para ahora? Ya tienes el 5º lugar nacional en este prejuvenil, prebásico juvenil A, perdón, ya vi mi acordeón que tengo aquí atrás de las cámaras. ¿Qué viene ahora para ti, Renata? ¿Qué estás pensando en este cierre de año? Que me imagino crecen los compromisos, porque aparte viene una temporada invernal que ya precisamente aquí en casa, pues ya empiezas a vivir la Navidad. Lo que ahorita pienso hacer, antes de que termine el año, tengo mi festival de Navidad, y tal vez vaya a patinar algunas otras pistas, porque mi maestra tal vez nos ponga algunas otras pistas, porque hace show. Entonces tal vez nos lleve a pistas que pongan aquí sobrepuestas, y nos lleve a patinar allá y a hacer el show de inauguración de muchos. Eso es lo que pienso hacer antes. Y mi curso de verano, que tal vez me encanta tomar los cursos de la pista con mi entrenador, porque es mucho tiempo que la verdad no tengo clases o cierra la pista o así, y pierdo mucho tiempo. Entonces, si yo tomo el curso, no pierdo clases, y es algo muy padre. Ahí he conocido casi a todas mis amistades del patinaje, porque ahí de hecho, a una amiga que tengo ahorita en el patinaje, la conocí en el curso de verano, y ya cuando entró a clases, ya, o sea, somos amigas y toda la cosa. Y entonces, por eso me gusta mucho ir al curso. Y ya una vez, eso es lo que pienso hacer, es terminando el año. Y ya cuando termine el año, que empiece enero, por ahí de febrero, también voy a hacer exámenes para subir de nivel. O sea, tu reto es crecer, sí, buscar este sueño que tienes como Donovan,
que en algún momento nadie creyó en él y estuvo en unos Olímpicos. ¿Te ves en algo así, Renata? ¿Te ves en algo más ya comprometida con tu país? Sí, porque es algo que sí me ha gustado mucho. Tal vez en un momento fue difícil acostumbrarme al entrar a segundo de secundaria y tener que avanzar en el patinaje. Fue algo difícil, pero sí me ha gustado mucho esto. Y una vez que encuentras el balance entre la escuela, entre también tu vida social y entre el patinaje, es algo muy lindo porque el patinaje me libera mucho. Me desestresa cuando estoy estresada. Y en semana de exámenes, ir a la pista es algo que, tan solo dar una vuelta en la pista, es algo que siempre me desestresa. Fíjate, recordábamos antes de entrar a esta plática hacia tras cámaras, recordábamos de ese ADN que tienes en el apellido. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a tu abuelo, a tu tío, a tu papá y ahora a esta nueva generación. ¿Qué se siente este compromiso del deporte y de tener presencia en el deporte nacional, Renata? Muy bien, la verdad. Es algo muy bonito. Por ejemplo, yo cuando fui a nacionales es muy bonito sentir todo el apoyo de esas personas que aunque tú digas, pues es que no hablo con ellos y nada, esa vez que fui a nacionales recibí un buen de mensajes de compañeras de clases de patinaje, de mis amigos, y cuando regresé a la escuela, ya que pues, faltó una semana, hoy regresé a la escuela y todos mis maestros eran de que me preguntaban de cómo te fue y así, mi maestra me dijo, patinas muy bonito y así, es algo muy bonito de sentir el apoyo de todas esas personas, el que mi abuela, mi tía, mi prima hayan ido a verme a nacionales, el que mi familia haya estado en las competencias a las que voy y a las que pueden ir, y si no me llaman o me dicen, me mandan mensajes y me dicen que cómo me fue. Y es algo muy bonito el sentir ese apoyo de tu familia, de tus amigos, compañeros y así. Renata es la nieta precisamente de Berna Brambila, jugador leyenda en el Puebla de la Franja y amante del fútbol. Y hablando de fútbol, ¿te gusta el fútbol? ¿Cómo ves a México en este mundial? No, sí. Sufrimos hoy en la mañana, pero bueno, sí. Se empató. Sí, hoy en la mañana estaba sufriendo un buen... No me dejaron ver el partido en mi escuela, entonces estábamos sufriendo, todos mis compañeros sufrían de que no podíamos ver el partido. Pero sí me gusta el fútbol, es algo que sí me gusta. ¿Has pensado vestirla del Puebla, ponértela del Puebla o finalmente el patinaje? No, la verdad, o sea, me acuerdo que chiquita sí practicaba mucho el fútbol, me gusta practicarlo. Y luego con el papá que tienes y los tíos que tienes, ¿no? Y luego jugaba con mi hermano, me gustaba jugar con mi hermano fútbol. Me acuerdo que yo le decía a mi hermano que era buen portero, no creo que no era buen portero, pero yo le decía que era buen portero. Y sí me gustaba mucho jugar con mi hermano fútbol o acompañar a mi papá a los partidos que luego tenía. La verdad no es algo que me apasione mucho, el patinaje es algo que me apasiona demasiado. Y el fútbol es algo que me gusta, por ejemplo, el verlo sí me gusta, porque, por ejemplo, ahorita al ver el partido sufrí cuando no lo pude ver y es algo que sí me gusta. Renata, pues agradecerte el habernos abierto las puertas de tu casa, el platicar con nosotros, desearte todo el éxito, la suerte del mundo, que a veces dicen que la suerte no existe, es lo que tú haces para lograr lo que has logrado a tus 13 años, ya un 5º lugar nacional, entre muchas competidoras que del día a día se esfuerzan, trabajan y buscan lograr un sueño como el tuyo. Un mensaje a todas las señoritas de tu edad, a tus amigas, a tus compañeras, a toda esa gente que cree en ti, que confía en ti, ¿qué decirles para despedir esta plática? Que si hay algo que les guste, que algo que les apasione, no lo dejen ir, o sea, que lo sigan practicando, porque tal vez en algún momento sí sea difícil el poder llevar una vida social o llevar la escuela. Por ejemplo, yo cuando entré al patinaje sí fue algo difícil el poder llevar la vida social que yo tenía con mis amigos, cuando salía cada sábado, dejé de ir. Pero si te apasiona algo, que lo intentes lograrlo, completarlo y poder avanzar en él y cumplir un sueño que tengas dentro de ese deporte o lo que hagas, porque es algo muy bonito. Renata Brambila Mendoza, gracias, felicidades y que vengan más éxitos. Gracias, mil gracias, en serio. No, pues a nombre de Martín Quintanilla Jr. en la producción, Martín Quintanilla agradece el favor de su atención, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Deporteando con Martín Quintanilla. Hoy agradecer a la familia Brambila Mendoza por habernos abierto las puertas de su hogar y poder platicar con una futura campeona y olímpica nacional, ¿por qué no pensar con todo el apoyo y todo lo que está viviendo en este momento y que hoy quisimos platicar con ella para llevar a todos ustedes lo que vive en el día a día esto dentro del patinaje? Nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima, gracias
Esto fue Deporteando con Martín Quintanilla. Estamos listos para recibirte. Anrod School, Education for the Future International Leaders. El rey del fútbol rápido en Puebla. Complejo deportivo para la práctica del fútbol. Rama femenil y varonil en todas sus categorías. Ven y participa en nuestros diferentes torneos. Ambiente familiar. Seguimos todos los protocolos de sanidad. Informes 219-3888 y 2211-2003-09. Lo que quieras decir, dilo con un globo. Stopping Balloons, tu mejor opción.